Bienvenidos a la tercera entrevista que hacemos en este ciclo de entrevistas de Paquita Jones con el prestigioso abogado, experto en derecho bancario, Celestino García Carreño, abogado. Bueno, Gracias por lo de prestigioso. Sabes que es una exageración, pero gracias. Celestino, me gustaría hacerte una pregunta antes de entrar a lo que es en sí la propia entrevista. Y la pregunta es, ¿por qué subes tanto la ceja? Me alegra que me hagas esa pregunta, Paquita. He notado que has cambiado de look también. Mira, la ceja yo la pongo así, en primer lugar, para evitar reírme cuando me haces las preguntas. Y porque hoy tiene cierta relación, me temo, con las preguntas que me vas a hacer. ¿Es posible que quieras ser millonaria? Ah, cierto, recuerdo la campaña publicitaria, porque hoy vamos a hablar de microcréditos. Eso es, ¿eh? ¿Y quién anunciaba los microcréditos en la tele? Nuestro querido Carlos Sobera. Y decía, si quieres irte a Estrasburgo, eso hace que te sientas tan vivus, ¿eh? ¿Os acordáis del anuncio de vivus? ¿Cierto? Pues ya con tan buena introducción, ya saben todos ustedes de lo que vamos a hablar hoy, que es precisamente de los microcréditos Mm, ofertados por empresas como bien ha dicho Celestino Vivus, Tuinero, Dineo y otras Me muchas. encanta lo de tu dinero, ¿eh? Porque es como, ¿a quién le vas a pedir tu dinero? A tu dinero. Un juego de Es palabras un juego de sabio. palabras que es una auténtica maravilla, casi tanto como la ceja de Sobera. Bueno, Pregunta, Paquita, que para eso estamos aquí. bueno, pues quiero que me expliques una cosa, Celestino, muy sencilla y que no entiendo. ¿Cómo puede ser legal prestar 300 euros y que te acaben reclamando 1.200? También me lo pregunto yo, ¿cómo puede ser eso legal? Efectivamente. A veces te prestan 300. Ya lo que dicen que te van a cobrar como comisión, ¿eh? Porque no te dicen que te vayan a cobrar interés. En esos contratos cambia la terminología, aunque en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? Te prestan 300 y te dice, te damos 300 y dentro de 7 días me vas a devolver 360 euros. ¿Y a veces qué pasa? Pues a veces pasa que esa persona no paga esos 60 euros de más que le ponen de comisión, que en realidad estamos hablando de interés, y le terminan reclamando 1.200 euros. Muchas veces no es la propia empresa que presta quien hace esa reclamación, sino un fondo buitre al que se le cede por parte de estos chiringuitos, ¿eh? El chiringuito le cede el crédito a un chiringuito todavía mayor. Vale, entonces, si estos préstamos tienen este interés tan alto, ¿por qué es que la gente cae tan rápido en ellos? ¿Por qué los contratan? Bueno, este tipo de créditos muchas veces... Hay mucha gente que busca financiación en todas partes, ¿no? Y termina en este tipo de entidades, en este tipo de chiringuitos, supuestamente porque no exigen o no tienen tanto control de la solvencia como pueden tener otros. ¿En qué se basan estos? El primer crédito normalmente es gratis, no tiene interés. Ojo, si no lo devuelves, entonces sí, te meten unos intereses moratorios que igual te prestan 100 y terminas pagando 900. Pero se basan en esto, ¿no? Te dan el primer crédito sin intereses y luego más adelante pues te empiezan a cobrar esos intereses que se camuflan en ese otro concepto de comisiones. Te presto 200 y dentro de 6 días me devuelves 270, por ejemplo. ¿Vale? Estos microcréditos tienen un funcionamiento diferente a lo que es un crédito revolving. Sí, Entonces, ¿qué es peor? ¿Una tarjeta revolving, por ejemplo, del 27%? ¿O un microcrédito que tenga una TAE del 3.700%? a mi juicio son igual de malos. Son dos manifestaciones de lo mismo, de la usura, y dos cosas que están totalmente prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. Eh, Parece uno de los argumentos que utilizaban, bueno, y todavía en alguna contestación a la demanda, cuando le metes una demanda a Vivus, por ejemplo, porque resulta que prestó 300 y reclama 1.000 y pico euros, o prestó 300 y reclama 380, y te dicen, no, es que tenemos que cobrar 80 euros. Tenemos que cobrar algo por prestar, porque si no, no salen los números para nuestro negocio. Pero es que en realidad mm, el negocio es el que se tiene que acomodar a la ley y no la ley al negocio. Es decir, tú no puedes justificar que le cobres a una persona 80 euros generados en 7 días por prestarle 300 euros. Porque entonces estamos hablando de unos intereses que son un auténtico disparate.
Por eso en este tipo de préstamos, en este tipo de contratos, a veces se ven TAEs del 80.000%. 80.000% TAE. Ya no estamos hablando de un 30 o un 40%, sino de un 80.000% TAE. ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque el interés se calcula en términos anuales y claro, tú para que en 7 días se produzcan 70 o 80 euros de comisión, que en realidad son intereses, pues tienes que aplicar esos intereses tan salvajes. ¿Y cómo justifican las empresas aplicar esos intereses? Bueno, pues lo justifican precisamente en esto que te estoy explicando. Tenemos que cobrar eso porque si no, no nos saldría a cuenta prestar 300 euros. Pero entonces yo siempre digo lo mismo. Entonces tienes que cambiar, tienes que darle un giro al negocio. No te puedes dedicar a prestar si no te conviene aplicar lo que dice la ley. Tienes que cambiar de negocio, pues poner una mercería, otro tipo de negocio, pero no te puedes dedicar, ¿eh? Como la mercería, ¿cómo se llamaba aquella? No lo recuerdo. No me acuerdo cómo Yo se no me llamaba acuerdo. aquella mercería. Bueno, pero era de toda la vida hábiles. Sí, Eso sí, 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 botones y cremalleras. sí, es cierto. En definitiva, Sí. que si quieres poner un negocio y te quieres dedicar a esto, tú lo que no puedes hacer es acomodar la ley a tu negocio. Tu negocio se tiene que acomodar a la ley. Y la ley no puede permitir que tú cobres unos intereses del 80.000% TAE o del 3.500 o del 5.000. Eso no se puede permitir. Y entonces no te puedes dedicar a esto y no puedes justificar en el hecho de que otros cobren lo mismo, porque es otra cosa que también dicen. Y se apuntan a esto porque como cuando salió lo del revolving se dijo que las tarjetas de crédito había que compararlos con lo que cobraban otros por esas tarjetas, pues a algún listo de esto se le ocurrió y dice, bueno, pues si nosotros cobramos el 3.000% TAE y los otros también cobran más o menos lo mismo, pues igual nos inventamos un nuevo apartado del crédito al consumo que sea para los microcréditos y entonces que se pueda cobrar 3.000 o 4.000% TAE. Bueno, eso es una burrada, ¿eh? Esto lo hay que comparar con ¿qué? Con la media de los créditos al consumo. Y la media de los créditos al consumo está y ha estado siempre, desde que se publica por el Banco de España, entre un 7 y un 10%. Así que si cobras un 3.000% TAE, tu negocio es ilegal, porque va en contra de la ley de usura. O sea que hay sentencias anulando este tipo de contratos. Bueno, yo todas las demandas que he interpuesto contra este tipo de entidades se han estimado. Menos una no sé dónde, no me acuerdo en qué pueblo era, del sur de España, que nos dijeron, nos aplicaron precisamente la comparación. Dice, bueno, pues si Vibus cobra tanto y los otros cobran más o menos lo mismo, ¿será que es legal? Nos aportaban un informe diciendo que la media de los créditos al consumo rondaba más o menos el 4.000% TAE y que no era disparatado. Bueno, la audiencia provincial, no recuerdo qué audiencia provincial, sé que era del sur de Andalucía, revocó la sentencia y dijo que eso era una burrada. Estos microcréditos muchas veces se hacen a través del teléfono, a través del ordenador, del teléfono móvil. Es un procedimiento de contratación verdaderamente corto y rápido. La gente sabe realmente lo que firma. Bueno, aquí hablaríamos también de la falta de transparencia material, lo cual es un tema también interesante porque como en materia de usura el Tribunal Supremo ha dictado esa sentencia que dice que solamente se puede reclamar 5 años y 82 días para atrás, pues es verdad que puede llegar a ser interesante si tienes un microcrédito que sea previo a esto, interponer la demanda solicitando la nulidad por falta de transparencia. Y estos contratos, aparte de tener unas TAE de locos, también son nulos por falta de transparencia material. ¿Por qué? Porque no se da al consumidor información precontractual que le permita comprender la carga jurídica y económica del contrato y comparar ofertas. Y eso es así porque, como tú bien explicabas anteriormente, todo se produce a la vez. Es una contratación en la que va todo seguido. Entonces, a veces sí es verdad que junto con el contrato aparece también lo que se llama la INE, la Información Normalizada Europea, pero que se firma todo a la vez. Y esto vulnera pues, lo que dicen los artículos 7, 10 y 11 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo y hace que sea nulo también por falta de transparencia material. Nos acabas de contar que no se da información con carácter previo a la formalización del contrato, que el cliente, por lo tanto, no sabe realmente lo que está firmando y que hacen algún tipo de estudio de solvencia de los posibles clientes antes de conceder ese crédito o no. Cero. No se hace nada de eso. No saben la situación económica que tiene esa persona y a la que le van a prestar un dinero. No, y muchas veces quien recurre a este tipo de financiación
es una persona que no ha obtenido financiación en ningún otro sitio y recurre a esto y además lo hace muchas veces de forma totalmente encadenada, porque yo me he encontrado con clientes a los que les he reclamado 50 o 60 contratos encadenados de estas entidades. Vale, o sea que podríamos hablar de un tipo de perfil de cliente que tiene problemas para conseguir crédito. Puede ser ese perfil de cliente, puede ser otro perfil de cliente que utiliza diferentes medios de financiación, tiene también tarjetas de crédito, tiene otro tipo de créditos, pero sí es verdad que es muy habitual que se trate de personas que han acudido a otros medios de financiación y no lo han encontrado y han ido a este medio de financiación tan loco como es Vale. el microcrédito. Entonces, aparentemente, lo que parece es que a estas empresas lo que les viene bien es que el cliente, en vez de pagar cuando le corresponde, que se vaya retrasando, ¿no? Y que les interesa más el Sí, cliente que se va hundiendo poco a poco. les va ese cliente, bueno, les va el cliente que les pague, que les llegue a pagar, pero obviamente que se pueda ir sumando comisiones, intereses moratorios y que a la supuesta deuda no solamente se le aplique la supuesta comisión, que en realidad son intereses ya muy salvajes, sino además intereses moratorios, comisiones y que a todo eso se le aplique nuevamente el interés y se genere también dentro de estos propios contratos, microcréditos, el efecto bola de nieve, pues es algo que le viene bien a las entidades. La entidad hace aquí el juego de grandes números. Es verdad que es arriesgado, entre comillas, para ellos, pero saben que mucha gente va a responder y se empieza con cantidades muy pequeñas. Las cantidades iniciales que se prestan, incluso sin interés, son cantidades muy bajas y cuando ven que el cliente va respondiendo le van aumentando el disponible. Pues igual le empiezan prestando 70 euros sin intereses, luego le suben a 100, luego, y yo he visto microcréditos en los que se acaban prestando 800 y 900 euros, con una devolución en un plazo muy corto, pues de 150 o 180 euros de supuesta comisión, que como ya expliqué antes, en realidad son intereses. Y cuando no pagas estos microcréditos, ¿qué es lo que pasa? Cuando no pagas los microcréditos, pues lo que pasa es que te sueles acabar encontrando con una demanda de monitoreo, a veces un juicio verbal, en el cual pues ya no te reclama la entidad inicial con la que firmaste, sino que te reclama un fondo buitre al que la entidad del microcrédito le hizo una cesión y bueno, te encuentras en definitiva, pues que igual te prestaron 200 euros y te acaban reclamando 1.600 o 1.700 euros, aplicándote todos estos conceptos, pues el interés, las comisiones, los intereses moratorios, toda esta amalgama de conceptos que hace que pues, termines reclamándote una cantidad totalmente desorbitada y exagerada. Quiero un dato, ¿vale? ¿Cuál es el peor microcrédito con el que te has encontrado tú? ¿Lo recuerdas? Bueno, recuerdo algunos de más de 100.000% TAE. Sí. Recuerdo algunos Vivus pues eso, bueno, lo normal suele ser pues 3.500, 4.000% TAE, pero también los he visto de más de 80.000% TAE y alguno de ciento y pico mil por ciento TAE. En la publicidad de estos productos financieros, ¿qué mensaje podemos leer que nos diga, ojo, cuidado, aquí hay peligro? Bueno, lo que ves pasando por debajo de la pantalla, bueno, hay que saber que todos estos microcréditos no hay ninguno que se salve. No hay ninguno que sea, porque precisamente parten de eso, ¿no? Tenemos que cobrar una cantidad importante porque si no, no nos sale a cuenta este negocio. Claro, no te pueden cobrar. Si te van a cobrar, te prestan 100 euros y te cobran el 8% anual de 100 euros, que son 8 euros al año, por eso, y luego lo divides entre 7 días, pues estamos hablando de un beneficio que sería de céntimos. Entonces, eso no le interesa a estas entidades. Lo que quieren es prestarte 100 y en 7 días cobrarte 50 euros. Lo cual, insisto, es absolutamente ilegal. Vale. Suponte que ya he firmado un contrato de un microcrédito y me di cuenta, ¿no?, de la situación. ¿Llego tarde al abogado o todavía se puede hacer algo? No, llegas siempre a tiempo. ¿Eh? Incluso aunque lo hayas firmado hace mucho tiempo, vas a poder atacarlo por falta de transparencia, aunque te invoquen esta cuestión absurda para mí de la prescripción en materia de usura. Y luego si lo has firmado pues en ese plazo de casi 6 años, 5 años y 82 días para atrás,
pues vas a poder atacarlo sin ningún tipo de problema desde el punto de vista de la usura. E incluso si no has pagado nada, pues puede darse el caso, ¿no? Pues que hayas pedido un microcrédito de 300 euros y te llega una demanda de 1.800 euros, que eso lo vemos muy, muy a menudo. Te llega esa demanda y ¿qué vas a hacer? Pues lo que no puedes hacer es esperar que te pase el rodillo por encima, porque si no te pasa, es decir, si te meten un monitorio de 1.800 euros y no haces nada, o te meten un juicio verbal de 1.800 euros y no haces nada, te arriesgas a que te acaben ejecutando por esa cantidad, te acaben embargando por 1.800 euros. No debería ser ni siquiera así, porque el propio juzgado debería actuar y debería cargarse las cláusulas abusivas que tiene. Pero en la práctica eso muchas veces no se produce. De manera que te meten un juicio verbal, no dices nada y te acaban embargando por 1.800 euros. Cuando, aunque no hayas pagado nada, si lo que te prestaron fueron 300 euros, vas a poder conseguir que se declare nulo el contrato y como mucho devolver esos 300 euros. A veces se consigue no devolver nada porque la propia entidad que te está reclamando es una entidad cesionaria que muchas veces ni justifica la cesión, lo puedes defender por ahí, a veces se defiende en el sentido de que si el contrato es nulo en sí mismo, la cesión del crédito también debería ser considerada nula y te dan la razón también desde ese punto de vista. Lo que no puedes hacer es, pues eso, la teoría del avestruz y meter la cabeza en la tierra y porque te pasa por encima el sistema, te tienes que defender y lo puedes hacer. O sea, que un mensaje muy importante para todas las personas que nos están viendo y que tienen este tipo de microcréditos es que se les puede ganar y que merece la pena siempre acudir a los Sí, tribunales. siempre merece la pena defenderse en estos casos. Lo que no puedes hacer es dejar que te pasen por encima. Y muchas veces te encuentras con sorpresas de, claro, si es una persona que ha tenido un montón de microcréditos seguidos, pues y te reclaman el último, porque llegaste a un momento en el que pediste 900 euros, no pudiste pagar lo que te pedían y entonces ahora te meten la reclamación. Bueno, pues si tienes un montón de ellos encadenados, vas a poder solicitar la nulidad de los microcréditos previos y es probable que no solo no debas nada, sino que te deban a ti dinero, que puedas recuperar todo lo que has pagado por encima de lo que te prestaron en toda esa serie de créditos anteriores. Eso nosotros en el despacho lo vemos muy a menudo con clientes que tienen este perfil y que el último, el que han dejado de pagar, pues es el crédito número 60 que le han pedido a Vivus, por ejemplo, y se pueden reclamar los otros, no voy a decir 59 porque el primero es gratis, pero puedes reclamar 58 créditos previos y vas a poder solicitar que te devuelvan todo lo que te prestaron por encima de la cantidad, o sea, todo lo que pagaste por encima de la cantidad que te prestaron. Eso lo vas a poder hacer y es probable eso, que no solamente te liberes de tener que pagar lo que te reclaman, sino que ellos mismos te tengan que devolver dinero. Vale, pues una pregunta que siempre te hago respecto de todos los productos de los que llevamos hablando durante este ciclo de entrevistas es ¿qué necesitamos para poder reclamar ante los tribunales estos Bueno, microcréditos? en este caso lo que necesitaríamos serían los contratos. Muchas veces, probablemente te pregunto, ¿y dónde tendré yo los contratos y tal? ¿No? Bueno, hay dos maneras de conseguirlos. Es muy probable que lo tengas en la bandeja de entrada de tu correo electrónico, porque como esto se hace todo a través de internet, pues muy probablemente tengas los contratos ahí y si no has borrado la bandeja de entrada, pues puedas bucear y buscar y tener esos contratos. ¿Que no tienes esa opción? Bueno, pues entonces hay que utilizar los medios que el sistema le da al consumidor. El artículo 7.2 de la Orden de Transparencia Bancaria obliga a estas entidades, que ni siquiera son entidades financieras, son chiringuitos financieros, pero también están obligados por esta norma a entregar los contratos. Y tú puedes justificar la existencia de esos contratos porque esos contratos los has tenido que pagar en tu cuenta bancaria. Tiene que haber unos recibos. Entonces, a través de esos recibos bancarios en los cuales tú has hecho pago a estas entidades, puedes justificar la existencia de esas relaciones contractuales y aplicando lo que dice el artículo 7.2 de la Orden de Transparencia Bancaria, obtener toda esa documentación contractual que te va a permitir solicitar la nulidad y solicitar la devolución de todas las cantidades que hayas pagado por encima de la cantidad que te prestaron. Bueno, Celestino, yo creo que nos lo has explicado perfectamente, el riesgo de estos productos, qué hay que hacer si caemos en la trampa y darte las gracias una semana más por acompañarnos y por ilustrarnos en temas de derecho bancario. Gracias a ti, creo que hoy has demostrado frente a todos esos comentarios que hablaban de la existencia de una peluca en tu cabeza, que de peluca nada de nada. Muchas gracias, María.